Chimalapa, una verdadera selva que aún guarda su preciosa biodiversidad, así como un gran número de especies que se encuentran en vías de extinción en otros lugares. Podría perderse como tal si no se toman medidas verdaderamente urgentes. Un gran número de ecologistas, científicos y habitantes de la zona lanzan un verdadero grito de angustia ante su impotencia para detener la destrucción. La selva, al encontrarse lejos de los centros urbanos, se había mantenido prácticamente virgen. Sin embargo, hoy está gravemente amenazada por la devastación. Ha llegado ya hasta ese remoto lugar el siglo XX y amenaza ahora con construir una carretera de 4 carriles cerca del corazón de la selva. La experiencia nos demuestra que las carreteras prácticamente en todos los casos producen un impacto ambiental devastador, no solo porque facilitan la presencia permanente del ser humano en el lugar, sino porque interrumpen el flujo de corrientes hidráulicas, impiden el tránsito de los animales en la selva, propician la deforestación, la cacería y el tráfico de especies, así también como el tráfico de madera. Y deberíamos pensarlo con respecto a Chimalapas, la selva Zoque, la selva más importante de Mesoamérica. En muchos casos alberga a los últimos individuos de su especie. Debemos de pensarlo mucho cuando se trata de Chimalapas. Un error de esta naturaleza podría ser fatal. Hace 2 años, el equipo de 60 Minutos presentó algunos de los peligros a los que se enfrentaba esta selva de vida. Esos problemas han empezado a ser ya solucionados. Los habitantes del lugar se encuentran dispuestos por primera ocasión a negociar y tratar de llegar a un entendimiento. Sin embargo, el día de hoy son otros los peligros. En esta investigación presentamos el trabajo del reportero investigador Jorge Castañeda y del equipo de 60 Minutos en la selva Zoque. A lo largo de varios meses visitaron y conocieron a quienes protagonizan esta historia: la selva, los animales, los habitantes del área, ecologistas, autoridades y a una carretera que se podría convertir en una cicatriz de cemento sobre el verde de la vida. La ganadería extensiva, la explotación irracional, el cambio extendido de uso del suelo, la total inconsciencia ecológica y la necia actitud de enriquecimiento desmedido a costa de nuestros recursos naturales han propiciado en muy pocas décadas un caos total en la balanza ecológica mundial. Hemos arrasado absurdamente bosques y selvas sin haber tomado en cuenta que estas superficies vegetales son la propia esencia de la vida de todas las especies que habitamos el planeta. En los primeros 80 años de este siglo, el promedio de devastación en el mundo llegó a ser superior a los 20 millones de hectáreas cada año. Todo esto originó ya cambios de clima, excesiva desertificación, escasez de agua, abandono de tierras, crisis alimentaria. La devastación de nuestras selvas ha propiciado que millones de especies vegetales y animales se hayan extinguido. Hemos sido culpables de que cada día, en promedio, desaparezca una nueva especie de fauna o flora. Ahora es común observar que lo que hace algunos años era un verde bosque esté convertido en secos matorrales, o lo que era una exuberante selva sea ahora un desierto. México es un ejemplo de esta triste realidad. Nuestro país ha mantenido uno de los índices de devastación más altos en todo el planeta, junto con Brasil, Indonesia y Colombia.
México contaba con 22 millones de hectáreas de selvas al comenzar el siglo. Hoy solo nos quedan menos de 2 millones de hectáreas. Esto es que hemos arrasado más del 90% de estos vitales ecosistemas y peor aún, seguimos devastando lo poco que nos queda, a un ritmo que, de persistir, motivará su desaparición en tan solo 6 o 7 años. Tal es el caso de nuestra última gran selva, la selva Azoque, la selva de los Chimalapas. Actualmente, la selva más importante de México es la selva de los Chimalapas, con una superficie de 600,000 hectáreas, de las cuales unas 450,000 son aún de selva prácticamente virgen, superando en extensión a la selva lacandona, que ahora cuenta con menos de 300,000 hectáreas. La selva de los Chimalapas está localizada al oriente de Oaxaca y colinda con Chiapas y Veracruz. Habitada originalmente por los mocayos, vínculo histórico entre las culturas maya y olmeca, y después por los oques o chimalapas, esta región se ha convertido ahora en la selva más grande, no solo de México, sino de Mesoamérica. Está considerada como una de las selvas más importantes en el continente americano junto con la Amazonia, debido a su increíble biodiversidad, ya que además de la selva húmeda o selva alta perennifolia, se desarrollan también en ella la selva alta y mediana subperennifolia, la selva baja caducifolia, el bosque mixto de pino-encino, el bosque enano y el bosque de niebla. Toda esta variedad se debe a las características fisiográficas que tiene la región y que van desde llanuras costeras hasta abruptas cadenas montañosas con elevaciones de hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar. En esta selva existen animales y plantas aún desconocidas para la ciencia. Recientemente han sido descubiertas nuevas especies vegetales. Entre otras cosas se encontró una nueva especie de orquídea relacionada con especies de Colombia, de tierras bajas, que es muy inusual en este tipo de plantas, que crece sobre rocas en un hábitat muy único de los Chimalapas. Es un fragmenterium que fue descrito hace 2 años, algo totalmente novedoso para la ciencia. Esta orquídea puede tener vínculos con especies asiáticas, lo que significa todo un universo de conocimiento para la ciencia. Además, en Chimalapas se han encontrado no solo nuevas especies, sino incluso nuevos géneros de plantas. Ha habido hallazgos de, tengo entendido, incluso algún género nuevo, muchas especies desconocidas totalmente en otros lados, pero desgraciadamente han sido pocas las que han sido publicadas. Se conocen por los especímenes herbarios, se conocen por las conferencias que algún biólogo que ha estado allá ha ilustrado con transparencia, mas no, hay muy poco publicado. Para los científicos, Chimalapas reviste trascendental importancia, quizá única en el mundo, ya que su riqueza florística es incalculable. Sabiendo que se trata de una zona no solamente de transición, sino está entre lo que se conoce mucho de Mesoamérica, más lo que se conoce mucho de Oaxaca, el centro de México. Es una zona única porque no está bien comunicada con ninguna de las dos. Es como una isla. Podría ser, de alguna manera, los Galápagos de la flora en México. O sea, una zona que ha sido tanto tiempo aislada de otras zonas, que tuvo su propia evolución, y por lo tanto tiene especies y endemismos que son únicos para México. Además, la variedad de animales que existen en esta selva es una de las más ricas en todo el planeta, sobre todo de especies que están en grave peligro de extinción y que por desgracia son la mayoría. Por todo ello, la selva de Chimalapas merece particular atención, no solo desde el punto de vista científico, sino ecológico, ya que da origen al sistema hidrológico más importante de México, conformando la cuenca de los ríos Coatzacoalcos y Grijalva, así como los sistemas lacustres más grandes de nuestro país. A pesar de la relevancia de esta selva, han existido sin número de factores que atentan gravemente contra su entorno. En 1990, 60 Minutos realizó una investigación en la selva de Chimalapas. Hace 2 años, el principal problema en esta región lo constituían graves conflictos agrarios propiciados por intereses de ganaderos y madereros y aún auspiciados por corruptos funcionarios de la reforma agraria y de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas. A lo largo de 30 años,
El conflicto agrario ocasionó enfrentamientos en donde el derramamiento de sangre y la muerte eran cosa de todos los días. Al mismo tiempo, el desorden motivó que grandes extensiones de selva fueran taladas por madereros o por ganaderos que, aprovechando los enfrentamientos entre las comunidades chimas, destruían a su antojo la superficie selvática. Hoy, el conflicto agrario parece estar en vías de resolverse, pero un nuevo y grave problema ha sido denunciado por comuneros y ecologistas. La nueva amenaza en Chimalapas es una carretera de 4 carriles que atravesaría una de las regiones más importantes en variedad de fauna y flora en la región. Esta carretera puede propiciar que la última gran selva de Mesoamérica desaparezca para siempre. La importancia de la selva de Chimalapas, la insistencia de las denuncias en torno a esta carretera y en relación a la acelerada devastación de la zona, motivó que 60 Minutos realizara una nueva investigación. La denuncia en torno a la construcción de esta carretera nos fue presentada por el Pacto de Grupos Ecologistas, ProNatura, Naturalia, Ecósfera y diversos representantes de las comunidades de Chimalapas. El trazo de esta carretera cruza por la reserva de Locote en Chiapas, una zona decretada estatal y federalmente como área protegida y que originalmente contaba con 48,000 hectáreas de selva alta tropical. Sin embargo, a pesar de estar protegida, ha sido gravemente devastada y actualmente, en 1992, solo cuenta con unas 24,000 hectáreas. El trazo de la carretera después de cruzar el Ocote afectaría la selva de Chimalapas en la zona considerada como de mayor riqueza biológica, llamada el Espinazo del Diablo. Tanto la reserva del Ocote como Chimalapas conforman una misma masa selvática. Acudimos a la SEDUE para saber si tenían conocimiento de este proyecto carretero. Ahí se nos informó que un estudio de impacto ambiental presentado en 1990 había sido rechazado. Hicimos la observación en aquella oportunidad que el trazo carretero cruzaba dentro de una reserva ecológica que se denomina el Ocote y que debería de modificarse el trazo toda vez que uno de los elementos fundamentales de la protección de los recursos naturales en el país es observar la congruencia que debe existir entre las acciones productivas y los decretos federales, estatales y municipales. Sin embargo, un nuevo estudio fue presentado a finales de 1991 sin la modificación del trazo original, estudio sobre el que SEDUE dictaminará en marzo o abril de este año. Este proyecto en particular tiene la particularidad, pues, de cruzar por una zona que está reservada por decreto federal presidencial para cualquier obra que no implica afectar ni los recursos naturales ni la fauna y la flora existente. Es lo que estamos viendo. El grave problema es que, de acuerdo a las denuncias, el trazo de la carretera sin autorización de SEDUE ya está efectuándose en esta zona selvática. Esto es violatorio del Estado de Derecho. Esto es un asunto grave, porque a nosotros nos consta, yo estuve en la zona y nosotros vimos al grupo de topógrafos que estaban trabajando en el trazo de este camino. Incluso antes de que se hiciera el estudio ambiental. Ya están haciendo la brecha para el reconocimiento del trazo, ya se hicieron los estudios topográficos, sin tener todavía lo que estamos diciendo, la autorización, ya lo están dando por hecho. O sea que aquí hay una contradicción seria entre una instancia y otra, es decir, cómo la Secretaría de Comunicaciones puede ya estar abriendo esto, ya provocando ciertos daños, cierto desmonte, cuando SEDUE ni siquiera ha todavía acabado de analizar el estudio de impacto ambiental. De modo que aquí parece ser que hay intereses muy fuertes porque se haga la carretera independientemente de lo que aparentemente pueda decir o no la SEDUE. Esto es muy grave porque si no se respetan estas instancias y las leyes que tenemos en nuestro país, pues entonces ¿de qué sirve
que estemos haciendo todos estos movimientos, si están dando ya por hecho que se va a hacer esa carretera, cuando estamos seguros de que el impacto es altamente grave y los intereses que están de fondo en esto son mucho más graves. Es acabar y saquear la zona, insisto. La posición de SEDUE ante estas denuncias fue la siguiente. Doctor, en este momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está autorizada para iniciar los trabajos de esta carretera en las zonas de Chiapas y Oaxaca, ¿o ya está autorizada? No, no está autorizada. Si se estuvieran realizando los trabajos, ¿estaría incurriendo en un problema ante la Secretaría de Desarrollo Urbano? Le solicitaríamos a la delegación de SEDUE en el Estado que fuese tan amable de realizar una visita técnica, o en su caso una visita, un acta de inspección, porque la legislación establece con toda claridad que mientras el gobierno federal, a través de la SEDUE, no autorice un estudio de impacto ambiental con cláusulas de construcción de obra y preparación de terreno específicas, un proyecto no puede iniciarse. Era necesario saber si en realidad los trazos de esta carretera ya se habían iniciado. Era preciso trasladarse a la zona y comprobarlo con nuestras cámaras. Parte de la investigación, la SEDUE había aceptado tener un estudio de impacto ambiental que estaba siendo analizado, pero indicaba que no existía ninguna autorización para iniciar los trabajos de esta vía. Sin embargo, las denuncias de comuneros y de ecologistas aseguraban que el trazo de la carretera ya se había iniciado e incluso se habían talado árboles en la zona de Chimalapas. De ser cierto esto último, implicaría una flagrante violación a la ley del equilibrio ecológico y a la ley forestal. Nos trasladamos a Chiapas. Se nos había informado que la carretera afectaría en primera instancia a la reserva de Locote y que posteriormente el trazo pasaría por la selva de Chimalapas. Comenzamos a analizar cuál era la situación en la reserva de Locote, decretada estatal y federalmente como área natural protegida. Se nos dijo que el Instituto de Historia Natural de Chiapas había realizado un estudio sobre los efectos de esta carretera en la zona de Locote y que finalmente se había pronunciado a favor de esta vía si se adoptaban medidas de mitigación en el área de la reserva. Indudablemente la carretera va a causar un impacto a las comunidades naturales y las especies de fauna y flora. Sin embargo, para minimizar esos impactos, entre los resultados de este estudio que realizó el instituto, se plantean cosas como que en lugar de ser de 4 carriles en esta zona de la carretera se redujera solo 2 carriles, que se redujera la velocidad de los automóviles al pasar, que hubiera casetas de vigilancia a la entrada y a la salida de la reserva, que se hicieran alguna serie de miradores para que se aprovechara un poco el aspecto turístico, ¿no? Y aprovecharlo también para crear actividades de educación ambiental. Se proponía también como algo muy importante una serie de puentes para que se permitiera el paso de las especies de fauna de un sitio a otro por debajo de la carretera. Como podemos ver, las medidas de mitigación propuestas por este instituto son utópicas. ¿Cómo podrán los animales silvestres saber en dónde están los túneles para pasar de un lado a otro de la carretera? ¿Cómo se evitará que las especies no crucen por la vía? ¿Cómo controlar la cacería y el tráfico de especies cuando ya esté la carretera? ¿De qué forma se controlará el tráfico de madera? ¿De qué manera se evitará que ya existiendo el camino se establezcan en la zona asentamientos humanos? Y lo más importante, ¿por qué arriesgar a una reserva natural al paso de una carretera cuando incluso el propio director del Instituto de Historia Natural, don Miguel Álvarez del Toro, acepta que esta zona ha sido gravemente dañada a pesar de estar protegida? La reserva de Locote tenía 48,000 hectáreas, de la cual se ha tomado lo menos la mitad irregularmente. Entonces, sin carretera se está destrozando. ¿Qué más da con la carretera? Además, el compromiso del gobierno es no permitir asentamientos de ninguna forma que usen la carretera. No permitir carreteras vecinales.
y decretar la reserva otra vez. Entonces yo creo que no perjudica mayor cosa. Resulta extraño que don Miguel Álvarez del Toro afirme esto, y más extraño resulta aún cuando afirmó que si se destina un porcentaje del peaje de esta carretera, se podrían mitigar los daños que causaría. Esta opinión incluso también es compartida por la delegación de SEDUE en Chiapas. Uno de los grandes problemas que tenemos en las áreas naturales protegidas de nuestro país es precisamente el problema de recursos. ¿Sí? El problema de recursos y de la participación al final de cuentas de la población en este sentido. La idea es que en un momento dado, teniendo los recursos que en un momento genere por la propia vía de acceso a eso, a lo mejor permitiría que realmente se llegaran recursos y se pudiera tener una mayor acción con respecto a lo que se tiene que hacer en la parte de la reserva. Creo que esos serían los elementos de manera importante que en un momento dado se deben de considerar para que esto pueda prevalecer. No sabemos qué razones o compromisos hayan motivado la posición asumida por el Instituto de Historia Natural y por SEDUE de Chiapas. Pero para los ecologistas, la respuesta a esta postura es evidente. Bueno, quiero decir que nosotros respetamos mucho a don Miguel Álvarez del Toro, lo reconocemos como uno de los primeros ecologistas consecuentes de este país, pero y quiero hacer otra aclaración, el estudio que hace el Instituto de Historia Natural no es un estudio de impacto ambiental, no está autorizado por ley el instituto a hacer un estudio de impacto ambiental, debido a que es una instancia del gobierno. El Instituto de Historia Natural es una instancia del gobierno del Estado de Chiapas. Entonces, no puede ser juez y parte, no puede hacer un estudio para justificar al gobierno que va a abrir. Lo único que hizo el instituto fue, a solicitud directa, bueno, más bien a orden directa del gobernador de Chiapas, que viera cómo justificar a la carretera. Entonces, el personal del instituto, que nosotros conocemos y lo admitió, pues hizo lo que ellos dijeron, medidas de mitigación. O sea, nos ordenaron que la carretera se va a abrir. Nosotros somos del gobierno, no podemos oponernos a que se haga porque nos corren. Tenemos que ver cómo suavizamos a lo más que podamos el impacto que va a tener esa carretera. Pero ellos mismos están admitiendo cómo suavizamos. Del hecho de negarse a hacerlo significaba el desempleo para don Miguel y para todos los demás que colaboraron, ¿no? Yo creo que fue una presión muy sutil, o sea, simplemente fue una orden, no fue presión. El Instituto de Historia Natural, su jefe es el gobernador. Es claro que en este problema, don Miguel Álvarez del Toro no puede ser juez y parte, sobre todo cuando él mismo acepta que existe la posibilidad de que las medidas de mitigación no se cumplan. Doctor, ¿qué pasaría si en un momento determinado se construye ya la carretera y no se respetan todos los puntos que el Instituto de Historia Natural planteó como necesarios para no afectar gravemente la zona de la reserva de Locote? Bueno, esperamos que se cumplan. Sabemos que muchas veces en los cambios de gobierno ya no se respeta lo anterior. Existe ese riesgo. La pregunta es, ¿estaremos en condiciones de correr ese riesgo? ¿Las medidas propuestas por el Instituto de Historia Natural realmente tienen bases? Mira, tiene bases, pero muy sustentadas como con alfileres. Es decir, se basa en premisas totalmente falsas o premisas muy difíciles de cumplir, como por ejemplo, que las cuotas se reinviertan efectivamente en la ecología, que se pueda controlar la cacería, que se pueda controlar la colonización. Es decir, cosas totalmente como que están fuera de la realidad nacional, de la realidad sociopolítica nacional, que quizás estarían muy bien en un país como Alemania, es decir, donde ya no hay presión social sobre la tierra, donde la urbanización ha avanzado a tal grado que ya es fácilmente controlable. Pero en un país como México, yo creo que las premisas de las que parte el Instituto Natural son totalmente falsas. Lo que es claro es que el mayor peligro en la construcción de esta carretera no está en el Ocote, sino en la selva Zoque, en la selva de Chimalapas. La continuación del trazo de esta carretera afectaría directamente unas 40,000 hectáreas en Chimalapas, y en esta zona no existe estudio alguno de mitigación, mucho menos el compromiso de adoptar medidas para disminuir el daño. Nos trasladamos a la selva Zoque. El objetivo era comprobar si realmente ya se habían iniciado los trabajos del trazo de esta carretera.
Acompañados por dirigentes del Pacto de Grupos Ecologistas y por campesinos de Chimalapas, recorrimos unos 100 kilómetros de brecha para llegar a la presa de Malpaso, la segunda en importancia de México. Abordamos una lancha que nos conduciría a lo largo de varias horas por la presa hasta llegar al punto en donde iniciaríamos el trayecto a través de la selva. Primero en mula y a caballo durante unos 10 kilómetros y posteriormente a pie a través de otros 15 kilómetros. El extenuante recorrido y el agobiante calor tenían su recompensa al observar la exuberante vegetación y los bellos paisajes que nos motivaban a reflexionar sobre los maravillosos recursos que aún tenemos a pesar de la acelerada devastación. En esta zona de la selva, muy cerca del Espinazo del Diablo, existe la más rica variedad de flora y fauna silvestres en todo Mesoamérica. Ahí se pueden encontrar animales como el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el tapiz, el jabalí, el mono araña, el zaraguato y el tepezcuintle. Aves como el quetzal, el pavón, el ocofaisán, la guacamaya, el tucán, la cacatúa o el impresionante águila arpía. Reptiles como la temida nauyaca o la cascabel, el camaleón o la boa, así como infinidad de tortugas. Sin faltar, por supuesto, una enorme cantidad de insectos, de los que no guardamos muy gratos recuerdos. ¿Y qué decir de la variedad florística, considerada como la más importante en el continente americano junto con la Amazonia y una de las más ricas del planeta? Luego de varias horas de recorrido por la exuberante vegetación, llegamos al punto en donde se habían localizado anteriormente a los topógrafos marcando el trazo carretero. En el área nos dimos cuenta que existían varios árboles con marcas que habían sido cortados. Preguntamos a nuestros acompañantes el significado de esas marcas. Pues significa que es el trazo de la carretera proyectada que viene de Ocosocuautla a Sayula, comunica Ocosocuautla a Sayula, y es el trazo ya físico en el terreno que marcaron los topógrafos de la empresa IDEXA, Ingeniería Ambiental S.A., y Picusa, Proyectos y Construcciones S.A. Vinieron marcando el trazo de la carretera en base a fotografías aéreas donde ya traían señalado con color, y ellos vinieron a identificar los puntos, a brechar, a derribar los árboles por donde van a construir o pretenden construir la carretera. Es decir, que esta brecha, que tendrá unos 6 o 7 metros de ancho, se abrió ya para el trazo de la carretera. Sí, se talaron árboles. Sí, así es, sí, como lo estamos viendo aquí. Efectivamente, se talaron árboles sin tener autorización para ellos, ya marcando donde ellos piensan meter ya la maquinaria para abrir la carretera. Supuestamente todavía no existe la autorización por parte de SEDUE para hacer esta carretera por aquí, por Chimalapas. Entonces, el hecho de que hayan ya abierto una brecha, de que estén talando árboles, es una violación a la ley. Sí, efectivamente, es una violación a la ley del equilibrio ecológico y a la ley forestal, porque también podemos ver que los árboles talados no tienen la marca de la Subsecretaría Forestal que los autorice, ni tienen. Oficialmente el director general de Política Forestal nos contestó que ellos oficialmente no habían otorgado ningún permiso para el derribo de ningún tipo de árboles en el Ocote ni en Chimalapas. ¿Desde cuándo se comenzó a abrir esta brecha? Pues aproximadamente hace 6 meses. Hace 6 meses llegaron los topógrafos. Se argumenta de que esto podría ser necesario realizarlo para efectuar un estudio de impacto ambiental. ¿Es así? No, es al revés. O sea, aquí se está impactando, ya haciendo un impacto fuerte al ambiente. El estudio de impacto ambiental tiene que tener esto en las fotografías aéreas y en los planos, marcando por dónde va a pasar, señalando las áreas arboladas, para que entonces la SEDUE y la Secretaría Forestal, la SAR, den los permisos o nieguen los permisos correspondientes. Aquí se hizo al revés, primero se cortó, se vino a marcar ya, y apenas el estudio de impacto ambiental acaba de ser entregado a la SEDUE a fines del año pasado. ¿El abrir una brecha de este tipo, de este ancho, ya afecta de alguna manera el entorno ecológico? Pues claro, ustedes lo pueden ver, el derribo de árboles va aproximadamente cada 15-20 metros, derribo de árboles de madera.
de diámetro, ya sobrepasó los 60, 70 centímetros. Y entonces si tú calculas en un trazo, aquí ya está marcando 160 kilómetros con 526 metros. En un trazo de este kilometraje, cada 20, 25 metros un árbol, pues cubícalo en términos de madera y luego cubícalo en términos de oxígeno y de agua que van marcando. Además es absolutamente ilegal lo que hicieron, sin ningún tipo de permiso ni estudio, sin siquiera, o sea, ellos parecen estar muy seguros de que ya se va a autorizar la carretera sin más, ¿no? Están ganando tiempo, según parece. Como ya se les va a autorizar, creen ellos, entonces ya hay que irla trazando para no perder tiempo y venir ya después con la maquinaria. Habíamos comprobado que el trazo de la carretera había sido iniciado. Las denuncias de campesinos y de ecologistas tenían fundamento. Y lo más grave es que el trazo de esta carretera está situado en la zona de mayor biodiversidad de Chimalapas. Esta brecha se va a comunicar finalmente con el Espinazo del Diablo en toda esta zona de Chimalapas. Y tengo entendido que es la zona de mayor endemismo que existe en esta tan importante selva en Mesoamérica. Sí, así es, el único botánico que ha vivido dentro de Chimalapas. Durante 3 años estuvo haciendo colectas en los Chimalapas. Fue el doctor Tom Wentz, el norteamericano. Y los resultados del estudio que él obtuvo de estos 3 años es de que el Espinazo del Diablo es aún más importante que el corazón de la selva de Chimalapas, que es el nacimiento del río del Corte o Coatzacoalcos, debido a que en el Espinazo del Diablo, aunque es una zona más pequeña, sus características topográficas tan accidentadas la hacen poseedora de mayores especies animales y sobre todo vegetales muy raras y endémicas del país y de la región. Es indudable el daño que podría ocasionar una carretera en esta selva, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chimalapas ya existe un acelerado proceso de devastación, según lo pudimos comprobar en otras zonas que ofrecen ya este triste panorama. Hace 2 años que ustedes realizaron un programa sobre Chimalapas, hablábamos de 500,000 hectáreas de selva virgen. Ahorita yo creo que esa cantidad ha disminuido en un porcentaje considerable. Pensamos y hemos visto que alrededor de 100,000 hectáreas más ya están impactadas, no devastadas. Entonces, a partir de eso, consideramos que en un periodo muy corto de tiempo puede desaparecer esta selva, que es la más importante de Mesoamérica, incluso más que la lacandona. Por eso es muy importante comentar que proyectos carreteros que no están pensados, que no están diseñados técnicamente con criterios de conservación y que no tienen un sustento de una utilidad social para la gente que vive acá, pues prácticamente pueden ocasionar que pronto en toda la zona de Chimalapas observemos este tipo de paisajes. Esto es fundamental. La carretera no solo causaría irreversibles daños ecológicos, también ocasionaría conflictos sociales, ya que los campesinos y comuneros de Chimalapas están en contra de esta carretera. ¿Cómo ven ustedes la construcción de una carretera que va a afectar esta zona de Chimalapas? ¿Creen que sea buena para ustedes? Bueno, mi carretera está al que pues muchos compañeros Charlie, Chilactic, que vas a afectar, Cosiltic, Potrerotic, Cafetal, todo producción estos Chilbajín. Así es que frente al Lijón, pues muy apoyo. Pues. Una experiencia que tengo allá en mi región, soy indígena zapoteco. En 1972 se abrió la carretera de Tuxtepec Palomares, de 2 carriles, que por cierto está en muy malas condiciones. Ahí hay un pueblo que se llama La Trinidad, pertenece al municipio de Llaveo. Antes de que abrieran esa carretera tenía aproximadamente 55,000 hectáreas de tierras comunales. A raíz de la apertura de la carretera, empezaron las invasiones, se crearon nuevos centros de población y el caso es de que el progreso, entre comillas, fue para ciertos grupos de ganaderos nada más. Nosotros como indígenas pues no hubo ningún progreso para nosotros. Y actualmente esa comunidad cuenta con 2,000 hectáreas
Ese es el problema de las aperturas de la carretera. Uno podría pensar que ustedes quizá sí querrían que se construyera una carretera porque van a tener comunicación, porque van a tener acceso más fácil a las ciudades importantes, pero entonces no es así, ustedes no están de acuerdo. No, porque detrás de la carretera vienen los latifundistas, vienen una serie de gentes que en realidad, pues una carretera sí trae beneficios por una parte, se trae todo lo contrario después, porque detrás vienen los madereros, vienen una serie de gentes que vienen a acabar con lo que todavía existe, y considero que si hay organizaciones que pudieran apoyar a que esta carretera no se hiciera, pues serían bienvenidos en los Chimalapas. Diversos grupos ambientalistas como Pronatura, Naturalia y Ecósfera, encabezados por el Pacto de Grupos Ecologistas, han denunciado ante SEDUE el inicio de los trabajos de este trazo carretero. Sin embargo, la propia delegación de SEDUE en Oaxaca niega saber la existencia de este proyecto. No, hasta el momento no tenemos ninguna notificación oficial respecto a lo que nos compete, que sería el procedimiento de impacto ambiental. No tenemos conocimiento de que se haya iniciado algún trámite de solicitud de la evaluación correspondiente, ni que estén realizando la evaluación correspondiente, así como no tenemos notificación de oficinas centrales de que esto se esté llevando a cabo a nivel central. Para nosotros no existe este proyecto. Ustedes no están enterados absolutamente de nada con respecto a esta carretera. No estamos enterados respecto a este problema. No estamos. Parece absurdo que la propia delegación de SEDUE en Oaxaca, que inclusive comparte el mismo edificio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, niegue tener información respecto a esta carretera, sobre todo cuando, en contraparte, la SEDUE en Chiapas afirma que ya se iniciaron los trazos de la carretera en el área de Locote. En ese sentido sí se ha estado trabajando. Nosotros hemos estado supervisando muy de cerca la labor del trabajo de tipo topográfico que en un momento se está realizando en la reserva de Locote, y entendemos que es, al final de cuentas, una necesidad que se tiene que hacer en términos de la cuestión propia del proyecto, ¿no? Por esa razón, el Pacto de Grupos Ecologistas se vio obligado a contratar a un notario para iniciar los trámites legales correspondientes y evitar continúen los trabajos del trazo. Como notarios públicos que somos depositarios de la fe pública. En tal virtud, desde luego, venimos a constatar hechos. Esos hechos en este momento, ¿verdad?, que los acabamos de efectuar, nos dan a nosotros la certeza, porque tenemos que nosotros verificar hechos, de que efectivamente se han abierto brechas que coinciden exactamente con lo que se ha planteado, es decir, certificar que esas brechas tienen como finalidad abrir una carretera. Existen puntos definidos que fueron hechos mediante trazos por ingenieros topógrafos, los hemos verificado y consideramos que la finalidad es esa, abrir una carretera que viene desde el punto del Cerro de Locote y atraviesa parte de los Chimalapas. Efectivamente existen huellas definidas y se ha talado y se han tumbado muchos árboles preciosos en esa área. Ahora, la respuesta corresponde a las autoridades ecológicas del país. Las irregularidades en torno a este proyecto carretero son muchas y se han hecho evidentes. Aún más, de acuerdo a varios expertos, existen alternativas viables para evitar que el trazo de esta carretera afecte estas importantes zonas. Opciones que plantean la construcción de la vía, pero sin dañar la superficie selvática. Consideramos que la alternativa número 1, la que está aquí ilustrada en anaranjado en el mapa, sería la más viable. O sea, de hecho ya hay algunas terracerías que están construidas hasta Malpaso. Y el trazo en total, asumirse con lo que está proyectado, serían aproximadamente 30 a 50 kilómetros más. Es decir que por 30 kilómetros no se afectaría la reserva de Locote. Exactamente. Bueno, no solamente la reserva de Locote, sino también los Chimalapas. O sea, hay que considerar que esto es una masa forestal, igual vamos, digamos, es la misma. Y con la carretera se va a fragmentar. O sea, en este caso no estamos hablando de Locote o de Chimalapas. Estamos hablando de la masa en su conjunto.
y la carretera la va a fragmentar. Serían 30 kilómetros, y en cuanto a tiempo, ¿cuánto sería la diferencia, más o menos? Probablemente 40, 60 minutos. De tal suerte que alternativas existen que son de mucho mayor importancia para la economía de nuestro país, para la economía propia de Chiapas, de manera que no hay razón para hacer esto. Otra alternativa sería ampliar y mejorar sustancialmente las carreteras que ya existen en el estado y que están en pésimas condiciones. Económicamente Chiapas saldría más beneficiado si la pésima carretera que tienen a Tuxtla Gutiérrez la convirtieran en una carretera transitable de 4 carriles, le invirtieran y el costo sería reducido comparado con el costo tan alto de construir esta carretera. No va a tener ninguna justificación. Y si lo hace, históricamente, quien lo haga, quien lleve esa responsabilidad, va a pasar a la historia como los destructores de las últimas selvas de México. Ojalá que las autoridades ecológicas y de comunicaciones puedan comprender la magnitud de esta afirmación. Claramente demostrado que los trabajos de la carretera ya se han iniciado y que incluso el delegado de SEDUE en Chiapas tiene pleno conocimiento de ello, aunque en Oaxaca y en el Distrito Federal las autoridades ecológicas lo nieguen. No sabemos si existe desconocimiento o presiones políticas en este caso. Lo que sí sabemos es que ahora SEDUE tiene la obligación de actuar con ejemplar energía, pues de lo contrario estará muy lejos de cumplir mínimamente con el papel para el cual fue creada. Además, como ya vimos, existen opciones viables para construir esta carretera por zonas en donde no se afecte la reserva del Ocote ni la selva de Chimalapa. Alternativas que tienen que ser tomadas en cuenta no solo por SEDUE, sino por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es preciso comprender que se trata de nuestra última gran selva. La selva de Chimalapas, cuyo principal problema parecía ser la indefinición en límites y tenencia de la tierra, ahora parece estar mayormente amenazada por este absurdo proyecto. Pudimos comprobar que en las comunidades chimas, en donde durante 30 años el derramamiento de sangre era cotidiano debido a un grave conflicto agrario que involucra a 220,000 hectáreas y que daba posesión legal a varios propietarios de la misma tierra, ha venido solucionándose. Se inició un proceso de concientización entre comunidades de los Chimalapas y entre ejidos de Chiapas, hacerles ver que esto era una especie de pastel que se había repartido al mismo tiempo a varios. Muchos eran dueños de una rebanada de ese pastel, pero al mismo tiempo había otro dueño que tenía también papeles que esa rebanada era también de él. La gente se pasaba enfrentándose, inclusive con mucha violencia, y así han transcurrido 30 años. Cuando a los ejidos y a las comunidades, a los campesinos que habitan la selva, se les planteó que esta situación, que en realidad ambos tenían derechos legales, algunos con mayor antigüedad y otros más recientemente, pero al final ambos tenían una razón por qué luchar por esa tierra, y que habían sido engañados, digo, por ambos gobiernos y por el gobierno federal. Entonces se plantea la concertación como base para iniciar un deslinde agrario. Esto es, para decir, bueno, vamos dividiendo qué tierras realmente estamos ocupando y respetando esa posesión. Esta es la acción técnica, el deslinde, pero atrás, que es lo que comentaba inicialmente, atrás del deslinde hay toda una serie de acciones que han incluido acercamientos entre las comunidades, acercamientos muchas veces muy prácticos, muy coyunturales. Esta conciliación se debe al particular esfuerzo del Pacto de Grupos Ecologistas, encabezado por Miguel Ángel García y Rafael Cárdenas Candiani,
quienes han logrado, luego de varios años de trabajo, convencer a los campesinos, comuneros y ejidatarios de Chimalapas que lo importante es lograr la paz en la región. Pues más que nada uno de los aspectos que se ve en cuanto a la conciliación es de que hay un respeto mutuo en cuanto a en la zona, que ese respeto consiste en que no haya estos enfrentamientos que antes había y hemos tenido la paz. Ahorita más que nada hay una paz social en toda la zona, se podría decir. Hablando acerca de lo que es el deslinde de los Chimalapas, se ha visto un adelanto bastante sobre el asunto de la paz, más que nada. Esta paz que pudimos comprobar existe ahora en Chimalapas, hasta hace muy poco tiempo era impensada. Ha sido muy largo el camino para llegar hasta aquí, y aún falta mucho por lograr en torno al deslinde de tierras. También hace falta que exista voluntad política para establecer los límites reales entre los estados de Chiapas y Oaxaca y que han sido utilizados como obstáculo para lograr el total deslinde. Pero estos problemas que a lo largo de 30 años han causado un sinnúmero de muertes en la región, ahora pudieran ser avivados por el proyecto carretero, que aunado a los obstáculos que por parte de autoridades de Oaxaca y Chiapas aún existen para lograr el deslinde definitivo, pudiera motivar nefastas consecuencias. Y ojalá no tenga consecuencias pues que lamentar, porque es una zona con una gran tradición de violencia por esos mismos problemas, y que sería lo último que se desearía, y que hay posibilidades de seguir este empecinamiento oficial en negar y en obstaculizar estas negociaciones, pues se pueda desembocar en situaciones violentas. Además, en Chimalapas existe la imperiosa necesidad de decretar una reserva ecológica, pero todos los campesinos de Chimalapas y los más importantes grupos ecologistas se han pronunciado porque este decreto surja de las propias comunidades, para que sean los propios habitantes quienes se encarguen de proteger la zona y respetar y hacer respetar los acuerdos de la reserva. Pues una de las cosas muy importantes que obtuvimos en una reunión con ecologistas, conservacionistas, científicos en la Ciudad de México, es que no queremos que se nos imponga una reserva, sino al contrario, que sí queremos una reserva, pero que nazca de las propias bases, de los propios campesinos. Ellos no quieren que el decreto de reserva solo quede en papel, como ha ocurrido, por ejemplo, en la selva lacandona o en todas las zonas de reserva natural, que a pesar de estar protegidas en teoría, en la práctica se han seguido devastando aceleradamente porque no cuentan con el compromiso de sus propios habitantes. En Chimalapas hay que aprovechar que los propios campesinos están pidiendo la creación de una reserva, pero con características diferentes a las que ya existen y que han fracasado rotundamente. La creación de una reserva así en Chimalapas es urgente, como urgente es resolver en su totalidad el conflicto agrario y el problema de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca, así como evitar a toda costa que proyectos como el de la carretera hagan resurgir los sangrientos conflictos. La selva de Chimalapas ha sido descuidada por décadas y a pesar de ello, dentro de sus 600.000 hectáreas, conserva una importante superficie de selva virgen. Más de 400.000 hectáreas en el área aún están imperturbadas. A pesar del descuido y a pesar de los conflictos, todavía existe mucho que proteger. La selva Azoque, la selva de Chimalapas, es nuestra última gran selva. Es quizá nuestra última oportunidad de demostrar que hemos entendido nuestros graves errores, que hemos aprendido la lección, que estamos dispuestos no solo a hacer declaraciones, sino a trabajar efectivamente en favor de la ecología. ¿O acaso tampoco ahora vamos a actuar? No privemos a las generaciones del siglo XXI de una de las últimas selvas de vida rebosante
que se mantiene aún prácticamente inalterada. No les quitemos también esa posibilidad. ¿Qué les dejaremos? ¿Carreteras, postes y cables, gasolineras, asfalto, o les heredaremos vida? Hace algunos años, no muchos, pensábamos que las selvas deberían producir para el ser humano alimentos y riquezas, y las cortamos, y las quemamos, y acabamos con la biodiversidad. Hoy, esas selvas ya no existen. En muchos casos son desiertos de vida, erosionadas y sin riqueza biológica. Tardarán más de 1000 años, si las dejamos solas, en recuperarse del daño que les hemos infligido en los últimos 50 años. Dos lenguajes diferentes, la naturaleza y la ambición del ser humano. Y si lo pensamos bien, nos daremos cuenta que hemos estado equivocados. En las selvas, en la flora, hemos encontrado la solución a un gran número de enfermedades. Hemos encontrado variedad alimenticia. En la naturaleza podemos encontrar prácticamente todas las respuestas a nuestra existencia, pero no lo haremos si la destruimos. El ser humano pertenece a la cadena de la vida, cadena que le permitió el desarrollo, llegar a la inteligencia, pero tal parece que fue solo para volverse en contra de la naturaleza, como si nada le debiéramos. Durante milenios, si no vivimos en plena armonía, al menos no hicimos destrucción masiva, no originamos un cambio climático global a consecuencia de nuestras actividades. Hasta el siglo XVII no habíamos causado la extinción de alguna especie, no habíamos causado un impacto tan brutal que no se pudiera remediar. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de salvar a una selva rica en diversidad biológica, con variedad de microclimas y condiciones geográficas. Tenemos la gran oportunidad de ser la generación que asegure la supervivencia de los Chimalapas, de ofrecer este regalo a las generaciones del futuro. Ya mucho les hemos quitado. Las riquezas naturales del siglo XX prácticamente han desaparecido. Es necesario que lo volvamos a considerar. Una carretera en la selva podría ser un error fatal, irreversible. Los que aún no han nacido lo agradecerán. Por un momento, solo por un momento, piense en ellos. Piense en su mundo. Piense en cómo vivirán. Piense en lo que ya no tendrán. El mundo que nunca conocerán. Las especies animales que nunca admirarán. Piense en ese mundo, aunque sea por un segundo. Piénselo.